Bueno, damos un cordial saludo, una bienvenida a todas las personas que ya están con nosotros aquí en nuestra sala virtual o a través de YouTube, en este encuentro que hemos llamado el Encuentro de Familias Victoriosas, que lo hacemos todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Colombia. Nosotros somos los esposos Isabel Botía y Humberto Díaz. Les damos la bienvenida, nos alegra mucho tener la posibilidad de estar aquí con ustedes y de poder transmitir lo que hemos podido pues cosechar a través de nuestra experiencia, de nuestra capacitación, de toda una vida pues dedicada al acompañamiento y al apoyo a parejas y familias. Trabajamos de tiempo completo en todo lo que es la pastoral familiar, trabajamos de tiempo completo en todo lo que es atención a personas en crisis o personas que estén bien, que quieran fortalecer su vida de pareja o su vida familiar. Atendemos personas individualmente, también como parejas, como familias, también en completas. Bueno, atendemos todo esto y de allí hemos tomado tantos elementos de la experiencia, pues durante más de 30 años hemos estado como trabajando estos temas a partir de experiencias propias. Entonces, pues bueno, hemos recogido bastantes elementos que nos pueden servir a todos y por eso hoy el tema es maravilloso. Es hoy el poder de la oración. El poder de la oración. Vamos a ver cuándo orar, cómo orar, qué hacer, qué pasa con los que no oran. En fin, cómo hacer con este tema de la oración y cómo nos puede sostener de una manera increíble, de una manera sobrenatural, de verdad, una manera muy fuerte para no quedarnos en depresiones, en tristezas, sencillamente en amargura, sino que a pesar de lo que venga, a pesar de lo que estés sintiendo, pues puedas tú coger una bandera de fortaleza y levantarte con ese poder precisamente de la oración. Así que es un tema bien lindo y le pedimos al Espíritu Santo, que es el que genera todo esto y el que nos acompaña siempre, que el que conoce el corazón tuyo, que el que conoce nuestro corazón, que conoce tu historia, que conoce las circunstancias que vive cada uno, pues que Él sea el que nos direccione en esta charla y que nos ayude a ver cómo avanzar de una manera muy eficaz en estos temas. Y sería muy bonito que para este tema que es tan propio de cuando se tienen situaciones especiales, de cuando se siente esa necesidad de buscar a Dios, sería muy bonito que en este momento también pudiéramos conocer de parte de ustedes, pues qué intenciones tienen como para orar en este momento. Si quieren allí en el chat nos pueden escribir algunas intenciones que ya se hacen vida alrededor de toda la comunidad que estamos aquí reunidos y todos podemos apoyar esa intención de oración. Nosotros, pues que tenemos una intención de oración en este momento también, pidiendo fortaleza y acompañamiento para familiares nuestros que se están viendo enfrentados en este momento a la pérdida de un ser querido, pues a raíz de toda esta situación del COVID, nos llegó a una familia de nuestra nuera esta situación de pérdida de un familiar. Así es que la intención especial en este momento es fortaleza para esa familia, consuelo también en este momento y también gratitud a Dios por todo lo que ha sido la vida de esta persona que hoy está en la presencia del Padre. Entonces, por favor, pongan allí sus intenciones para que este mismo grupo pueda, al final, que vamos a hacer una oración general, pues poner todo lo que hay en tu corazón. Y también, pues, tenemos un grupo de intercesión que está pendiente de orar por todas las necesidades. Y bueno, también se ponen estas intenciones. Aquí dice, oro por mi familia, que sea Dios actuando y guardándonos por el mejor camino. Eso, oraremos por tu familia, perfecto. ¿Qué otras intenciones? Puedes irlas tomando allí, poniendo allí en el chat o tenerlas ahí presentes en el corazón también igualmente es muy válido. Muy bien. Por mi familia y mi papá enfermo, están aquí también pidiendo esa oración y ya nos unimos también a la persona que está manifestando esa intención. Y todas las intenciones, como tú decías, que cada uno tiene en el corazón, porque de una manera u otra siempre tenemos algo y vamos a ver cómo expresamos esas formas de oración, qué expresiones tienen
para que realmente pues podamos crecer en esta área de la oración. Por todas las parejas que están en restauración, por todas las personas que están en discernimiento, en toma de decisiones, por las personas que están sin trabajo, por las familias que están en conflictos internos, por aquellas personas que han perdido seres queridos, como en nuestro caso, que estamos viviéndolo, o también por toda la situación de los países, de Colombia y de cada uno de los países, ¿no? También se está pidiendo acá, pongo en las manos del Señor la unidad familiar y el trabajo para un hijo, perfecto, por los esposos, Rosso Liscano, que brille el amor, la bondad, nuestra conversión, muy bien, eso, como intenciones así sencillas y profundas que, bueno, Dios escucha, Dios está vivo y Dios escucha, está resucitado y Él escucha y Él sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en nuestro corazón. Muy bien. Nosotros queremos empezar también diciéndoles que damos fe, o sea, damos testimonio de lo que ha significado la oración en nuestra vida, en nuestros procesos personales y familiares, momentos en los que hemos realmente sentido esa presencia del Señor y sobre todo esa respuesta de Él cuando pues la oración se eleva a pues se hace la oración al Señor y Él la recibe y la responde. De hecho, pues lo primero que queremos aquí también compartir es que en ese poder de la oración se da lo que se llama una oración que rompe cadenas, una oración que a través de esta misma es como si se fuera dando procesos para que se fueran ablandando situaciones, para que se fueran transformando corazones, para que lo imposible, lo que parecía imposible, fuera posible. Así es. Entonces, la oración rompe cadenas. La oración cambia las cosas. La oración es ese diálogo con el Señor, como lo vamos a ver, con un Dios que está dentro de ti y que tú le vas poniendo de diferentes maneras, como lo vamos a ver, pues sí, distintas situaciones, ¿no? Lo primero que queremos decir es cuándo orar, cuándo necesitamos ponernos en una actitud de apertura del corazón. Hay personas que lo hacen naturalmente porque lo han aprendido. Hay otras personas que no lo hacen o no lo ven necesario o sencillamente quisieran hacerlo, pero dicen por dónde, qué hago, de qué forma lo puedo hacer, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo orar. Primero, pues cuando estás bien. Cuando tú estás bien, debes dar muchas gracias al Señor por lo que está sucediendo alrededor, poniendo todo ahí. Gracias por el almuerzo que me comí hoy, Señor, gracias. Gracias por el vestido que me puse. Gracias por los hijos o por las situaciones o por el trabajo, por lo que tengas. Entonces, cuando se está bien, es muy importante estar en esa sintonía, en esa conexión espiritual, dando gracias. En momentos de enfermedad, pues cómo no, para recibir esa fuerza, porque allí hay vulnerabilidad, allí se siente la fragilidad. Hemos estado acompañando personas que están en proceso de COVID, por ejemplo, y están en una habitación sola, nadie las puede visitar, solamente el médico, la enfermera, pasan días, ratos, horas, pues cómo no, la oración es esa fuerza, esa conexión para recibir precisamente esa fortaleza, ese discernimiento, de entregar ese cansancio que pueden sentir. Entonces, para sentir esa compañía es muy importante. Cuando hay pérdidas, para recibir el consuelo de Dios. Y ahí no nos referimos a pérdidas solamente cuando una persona fallece, sino cuando hay duelos por diferentes circunstancias, pérdida de un trabajo, una desilusión, algo que no se esperaba que una persona fuera a hacer. Tantas personas que atendemos nosotros con los casos de infidelidad y viven exactamente una pérdida porque dicen de alguno de ellos, yo no sabía con quién estaba casada, yo pensaba que estaba con otra persona y resulta que ahora me enfrento a esta situación, algo que nunca pensé que fuera a ocurrir, y eso es una pérdida y eso genera duelo. También en tiempos de crisis, cuando hay situaciones que como que arrugan el corazón, como que lo hacen doler, cuando hay situaciones inesperadas, cuando hay situaciones que te desacomodan y que se te cambia la vida de un momento a otro. La crisis va a llegar en algún momento.
A veces creemos que no, que a mí no me va a pasar esto, que eso está como lejano, pero igual estamos en la vida y la vida tiene situaciones de subidas, de bajadas, momentos muy bellos, también momentos de dificultad y llegará un momento en que te enfrentarás a una crisis. Y qué bueno que estés preparado espiritualmente, que estés fortalecida también espiritualmente para poder afrontar estas crisis. Este tiempo de pandemia nos ha hecho acercarnos más a Dios. Este tiempo de pandemia donde decimos, pero bueno, el mundo entero está en esa vulnerabilidad, está en esta zozobra, está con todos estos acontecimientos allí, como que hay un despertar y bueno, yo al final de dónde me tomo, de qué rienda tomo, ¿cierto? Porque estaba quizá pensando en el trabajo, pero ya el trabajo tocó cambiarlo, o muchas cosas pasaron, o en la salud, en fin, pérdidas que sean, pero son tiempos de crisis que también nos despiertan y nos dicen, óyeme, ¿en dónde estamos parados? Así que esta charla por eso es tan linda, tan importante. ¿Cuándo orar? En tiempo de confusión, cuando no sepas qué decidir, qué hacer. Entonces allí has de pedir discernimiento. Ahora vamos a hablar un poco más de cómo hacerlo, ¿no? Pero en esos tiempos de confusión es cuando más tienes que parar, silenciarte, esperar, mirar y ya diremos de qué forma lo vas a hacer. Cuando necesitas pedir por otras personas, que tu madre está enferma, que tu tía necesita algo, que el hijo perdió un trabajo, que hay momentos de dificultad, pues allí es tiempo. Fíjate que hay muchas ocasiones donde se necesita orar. Mira, cuando se necesita orar en todo momento para establecer esa conexión con Dios y saber la dirección exacta de ese camino que te lleva a la felicidad plena, a la verdadera, a la felicidad que realmente es, ¿no? Entonces, fíjate que es importante orar en muchos momentos y cómo no vamos a orar, especialmente cuando se está en la noche oscura. Los místicos hablan de la noche oscura. ¿Qué es? Un tiempo de sequedad. Es un tiempo donde como que no sientes nada, ni de ganas de orar, tienes como perdido el sentido de la vida, no sabes para dónde ir, pues allí, aunque no haya ganas, dice varios, aunque no hayan ganas de orar, es cuando más tienes que decir, voy a ponerme en actitud de escucha, de oración, de silenciamiento, de orar como puedas, pero en todo caso, no dejar de hacerlo, ¿no? En esos tiempos es cuando también requerimos decir, Señor, acá estamos y quizá tú estás en uno de esos momentos. Yo necesito algo, Señor, que no sé por dónde ir, para dónde ir. Yo necesito algo más claro, necesito una dirección, necesito ver que, al fin quién soy yo y para dónde voy y qué es mi familia, en fin. Entonces son tiempos donde necesitamos orar. Así que te felicitamos porque estás aquí en esta charla que nos va a indicar un camino y nos va a indicar las formas de cómo hacerlo. Recuerdo en este momento algo que escuchamos hace ya casi más de 25 años, cuando iniciamos realmente un proceso de mucha oración y de mucha cercanía a Dios a través de la palabra de Dios. Y fue una persona que nos decía que hay veces preguntaban cuánto orar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo tengo que orar? Y la respuesta que nos dio fue beber, orar como con la intensidad que un camello bebe agua. O sea, ubiquémonos en el desierto, en donde está la sequedad, en donde el camello bebe mucha agua para poder transmitir, para poder resistir ese paso por el desierto. Pues fue como esa figura y me ha quedado pues grabada esa idea de pues que manifiesta o grafica un poco la necesidad de la oración. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es orar? ¿No? ¿Qué podemos o cómo podemos definir con la oración? Y pues la oración es relacionarse con Dios, es poder estar cerca de Él, es poderse comunicar, poderlo escuchar, sobre todo también es muy importante esa faceta, ¿no? De escuchar, porque puede ser que la oración sea únicamente que yo hablo y expreso, y la oración requiere momentos de silenciamiento para poder escuchar a Dios. En una relación que uno tiene con alguien, pues se da y se recibe, como que hay ese diálogo. Entonces eso es lo que queremos buscar, ¿no? Que podamos ya realmente relacionarnos con Dios. Es importante que esto sea como una luz para la vida cotidiana. Nosotros no creemos en esas oraciones como tan elevadas por allá como angelitos y como que nos subimos hasta el cielo. No, oraciones de la vida cotidiana también, ¿no es cierto? Oraciones que
que lleguen al cielo, que lleguen al Señor, pero que sean como de la vida cotidiana, que sean de una manera hermosa, tranquila, que hables tú como quieras con el Señor, que vayas, ¿cierto?, tomando algunas oraciones también, desde luego, como lo vamos a decir, pero también que salga del alma, ¿no? Señor, mira, acá estoy, que no sé ni para dónde ir. Necesito esto, Señor. Él le gusta que uno le hable así, tranquilo, que le diga todo lo que siente, lo que quiere. Él ya lo sabe, pero es lindo también poderle hablar a ese amigo de esa manera, de esa forma. Ahora, ¿qué actitudes hay con respecto a la oración? ¿Qué actitudes puedes tener? Bueno, a veces hay indiferencia, como que no, yo eso es para otros, esto es para los sacerdotes o las monjitas o por allá las viejitas, ¿no? Entonces puede haber como un poco de indiferencia o se cree que es como mágico. Ay, Señor, yo te pido esto y ya, que no sé, que no muera la tía ya, no murió, como una magia. No, tampoco, no lo es, ¿no? O puede ser burla. También puedes tener una actitud de burla con eso, pero es que no, ¿cómo va a ser eso que es cierto? Esto no es. En fin, puede haber burla o puede haber una desconfianza, como que eso no sirve para nada. Bueno, una cierta desconfianza por algo, no criticamos por qué es, o puede ser porque así el camino de la vida lo llevó a tener como una desconfianza, ¿cierto? Frente a eso, pero puedes tener también una actitud de encuentro y que allí es ese, la oración es un encuentro con alguien que te creó, te hizo, mira, vas a nacer aquí así, vas a ser mujer, vas a ser hombre y vas a hacer una misión, vas a, ¿cierto?, caminar por la vida. Entonces es como un encuentro con ese Dios que está dentro de ti, que no es por allá mágico, sino que se quedó acá en el corazón y está dentro de ti, que ya lo hablaremos. Tuvimos un gran maestro de oración. Si tú ves las Sagradas Escrituras, los Evangelios, vas a encontrar cómo Jesús se retiraba a orar y buscaba un lugar aparte y se subió a la montaña. Mientras los discípulos dormían, él estaba orando. Entonces Jesús es el quien nos enseña a orar de una manera muy especial. Y aquí en este texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, pues está como esa fórmula que el Señor nos da justamente cuando iba a empezar a enseñar el Padre Nuestro. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Recuerden Mateo 6, verso 6. Ahí nos está diciendo Jesús, el Padre te está esperando y te espera como también en la intimidad, aunque también hay diferentes formas de oración, pero aquí se presenta como la intención del corazón en el momento de la oración. Esa intención que pues es de encuentro, de cercanía, de sinceridad. Entonces, para llegar a una oración de verdad, digamos verdadera, porque puedes hacer una oración así, pero que, bueno, no sé si sea de qué manera catalogarla, pero cuando ores tienes que dejar también un poco, silenciarte, ¿no? No es que estés ahí con el televisor prendido y estás orando, porque pues entonces no, hay un montón de confusión. Dice, entra en tu cuarto, entra en tu intimidad. Aquíétate un poco, deja un poco el celular, deja las cosas y aquíétate, ¿no es cierto? Entra en tu cuarto, en tu corazón, cierra la puerta de mil distracciones que pueden haber y entra en eso, ¿no? Y allí en esa intimidad, en ese secreto, entonces allí viene esa belleza de intimidad, ¿no? Son procesos que se dan, al principio será difícil y al minuto ya estás pensando en tantas cosas. Bueno, eso es así, pero paso a paso vas entrando. Una cosa es hacer oración, otra cosa entrar en oración. Escuchen bien, hacer oración, yo empiezo a hacer oración y otra entrar en oración. Es como aquietarte y como que penetrar como si fueran, como decía Santa Teresa de Jesús, entrar en el castillo interior. Entrar en ese castillo interior que es transparente y allí como que entrar en ese castillo, ¿no? ¿Cómo se entra a un castillo? Como silencioso, los castillos son generalmente así, como si silenciosos un poco, entonces entrar en ese castillo interior tuyo, ¿no? Y vamos a ver qué hacer allí. Entonces, por un lado, esas formas de orar. Lo primero, pues bueno, hay varias formas. Petición, ¿no? Pido por algo, ¿no?
Generalmente lo más lindo es empezar por acción de gracias. Esa es la forma, que aquí está primero esa petición, pero la forma es acción de gracias. Gracias porque estoy acá, dedicando estos 20 minutos para estar contigo, o estos 15 minutos para estar contigo. Gracias por esto, por esto, por esto. Es como cuando uno saluda, ¿no? Cuando uno va a saludar no es de una vez pedir algo a la persona, es que es dar gracias primero. Sí, también aquí se manifiesta como un proceso de crecimiento en la oración, porque como que lo natural, lo primero que uno hace es pedir. Un niño, ¿no? Un niño te hace eso, un niño cuando quiere algo lo pide de alguna manera. Entonces, en esa forma también uno va creciendo, como que va madurando en ese proceso de oración y pues puede pasar de una oración de petición a la acción de gracias y luego puede dar otro paso más a la intercesión, que es una forma bellísima, ya una forma en la que se sale de sí mismo para pensar en la otra persona, para mirar la necesidad de alguien, para interceder como su nombre lo indica. María fue intercesora por naturaleza, de una manera muy especial. La Virgen María nos enseñó ese camino de intercesión, ¿no? Cuando se preocupa por la necesidad de una pareja que está en su boda y que se les tiene una dificultad, se les acaba el vino, intercede para que Jesús actúe y les ayude en ese momento de dificultad. Y en diferentes momentos también se ve esa acción intercesora de María, ¿no? La etapa de la oración de contemplación es muy bonita porque después de dar gracias, de pedir, de interceder, se empieza a contemplar a Dios, como que se entra en un silenciamiento mayor y ahí como que a veces hasta hay un silencio. Se habla en el silencio, se habla en el silencio, se habla espiritualmente de corazón a corazón, pero en el silencio, en esa contemplación, en ese ver la belleza, la bondad, la riqueza, el todopoderoso. Es como que estás frente a Jesús y empiezas a ver las cualidades de Él. Señor, qué belleza, qué bondad, qué maravilla, qué grandeza, esa fidelidad que tienes. Es como esa contemplación con ese ser maravilloso que está ahí contigo, ¿no? Y eso suscita alabanza, ¿no? Te alabo, Dios mío, por esta creación tan linda. Te alabo por la primavera que hay acá en este sector de Estados Unidos, de donde estamos generando esta conferencia. Pues bueno, gracias, ¿no? Esa alabanza por esta naturaleza. Te alabo porque mis hijos, tal cosa, te alabo, te bendigo. Entonces ya se empieza a exultar, a decir palabras de alabanza y también de adoración. Esa adoración ya es la última parte de la oración, quiero decir, ya el último nivel de la oración, esa adoración, ¿no? Como que empieces a adorar al Señor. Al único que se adora es al Señor, a Jesús. Al único que se adora es a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son la Trinidad, son a los únicos que se adoran porque ellos son, pues, Dios, son Dios. ¿No? Jesús es el Salvador, por lo tanto, el único que se adora es a Jesús. A Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que es la Trinidad, pero a Jesús, al único que se adora, ¿no? No vayas a adorar a nadie más, ¿no? Le damos honra a María, ¿cierto? Reconocemos los ángeles, los santos, pero al único es a Jesús, a quien se adora, se contempla, se maravilla uno en esa contemplación. Muy bien. Vamos entonces a avanzar, vamos a dar un paso más. ¿En qué formas de oración podemos tener? ¿Cómo se puede hacer oración? Y pues hay muchas formas de orar. Está la parte de hacer una oración escrita, ¿no? Que uno pueda, como escribiéndole una carta a alguien, como haciendo como esa parte de entregar, por ejemplo, sentimientos. Hemos podido pues ayudarle a muchas personas con esta forma de sanar también su corazón, cuando a través de una oración de entrega a Jesús se le entregan momentos difíciles, se le entregan sentimientos, experiencias que ya se hayan tenido, ¿sí? También hay una forma bella que es a través de los dibujos o de las imágenes. Si tú ves, sobre todo cuando uno va a revisar toda esta historia de la iglesia, todas las expresiones que se han tenido a través de la pintura, pues muchas pinturas son inspiradas en textos bíblicos, en textos de la Escritura.
porque pues eso fue lo que también el pintor pudo interpretar de ese texto bíblico que allí se estaba expresando, ¿no? Sí, se ayuda con eso, no es que adoremos allá la pintura o el cuadrito, sino que adoramos solo a Jesús en espíritu y en verdad, ¿no? El dibujo nos ayuda como de pronto si tú lees una palabra de Dios, o lees por ejemplo el hijo pródigo, cualquier cosa y quieres dibujar esa escena, pues es una forma como que vas también recreando ese texto bíblico de una manera bonita y allí lo vas comprendiendo, exacto, va comprendiéndolo, vas sacando las palabras, vas sacando los verbos y a través de un dibujo lo puedes hacer como quieras, ¿no? Cantando. Tantas alabanzas que hay, ahorita hay bellezas de alabanzas, cada vez escucho más lindas alabanzas, la mano de Dios, bueno, renuévame Señor Jesús, tantas alabanzas que hay, nomás es entrar al computador o al celular y ahí ya alabanzas y ya encuentras una cantidad de alabanzas que puedes identificar. Puedes hacerlo verbalmente, hablándole. Señor, estoy acá en este momento. Quiero darte gracias. Mira, Señor, te necesito porque me siento tan sola. Me siento tan solo. Mira, aún tengo gente alrededor, pero siento como una amargura en mi corazón. Mira, de una manera así linda, hablándole al Señor. Lo puedes hacer verbalmente o mentalmente también, ¿no es cierto? También se puede hacer de una manera mental, sencillamente sin pronunciar palabra, sino solamente así, ¿cierto? Se va dando. O también una meditación en texto bíblico, ¿no? Entonces tú tomas un texto bíblico y empiezas a meditar todo lo que pasó allí. ¿Cierto? ¿Qué pasó acá en esta parte cuando Pedro y Silas estaban en la cárcel y entonces vino una ráfaga ¿cierto? De Espíritu Santo y rompió las cadenas y entonces tú empiezas ahí en Hechos 16, creo que es, o 24, allí a mirar qué pasó y empiezas a meditar todo esto como una lección divina, es decir, unos pasos donde vas viendo todo el proceso y allí entras en esa comunicación con el Señor. Entonces son formas muy sencillas que tú puedes mirar cuál es, cómo y empezar. Y si ya has empezado a seguir y explorar otras formas también que son muy bonitas. Incluso en un mismo espacio, en un mismo momento, se pueden mezclar varias formas de oración. Se puede empezar, como lo hacemos a veces en comunidad, con una canción, con algunas alabanzas, y luego suscitar un momento de quietud, un momento de reflexión, un momento de invocación al Espíritu Santo. También se puede hacer una lectura de un texto y meditarlo, hacer como toda la lección, como tú decías ahora hace un momento. Es decir, que como así como cuando se dialoga con alguien, hay muchas formas de expresión. Cuando hacemos la adoración al Santísimo, que muchas veces es el silencio el que prevalece en un instante como este, en donde se tiene la contemplación de la Sagrada Eucaristía, se tiene como esa posibilidad de en ese silenciamiento también recibir toda el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando estábamos con los chicos pequeños, nosotros empezamos así como esta familia, ¿no? A leer un texto de la palabra, después cada hijo decía, bueno, yo entendí, uno decía que el joven rico se fue triste, decía uno de nuestros hijos. Se fue triste porque Jesús le dijo que vendiera todo lo que tuviera y que lo siguiera. Y él decía eso, mira cómo se fue triste él, tal cosa, porque se fue triste y se pregunta, ¿no? Entonces se hace un momento de compartir también con la familia, que cada uno vaya diciendo qué comprendió, pidiendo siempre que el Espíritu Santo ilumine y así, ¿no? Se va aplicando. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar a la vida? Que es también el paso de meditarla, pero cómo lo podemos aplicar. Entonces hay tantas formas hermosas de entrar en esa intimidad con Dios y poniéndole tu vida allí, poniéndole tu vida y como decía Humberto al principio, escuchando también, porque a veces repetimos, decimos, pero no escuchamos nada y decimos, no, ya estuvo la oración, pero no escuchaste qué te quería decir él, que te quería suscitar en el corazón, ¿no? El Espíritu Santo habla a través de mociones espirituales. ¿Qué son mociones? Son como inspiraciones que tú las sientes como en el corazón o en el pensamiento cuando alguien habla, cuando escucha la palabra de Dios, cuando hay una canción. En algún momento como que el Espíritu de Dios habla,
¿cierto? Que el Espíritu de Dios es Dios mismo que está acá. Entonces, como que hay una voz interna que te va hablando. Oye, háblale a tu hijo menor que necesita ser escuchado. Es una moción del Espíritu. Entonces, eso se va dando y así va viendo uno qué es lo que tengo que hacer con mi familia, qué no tengo que hacer. Ahí el Espíritu Santo te va poniendo qué hacer y qué no hacer, pero siempre con una dirección muy linda que es también la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, eso sí, ¿no? Es oración desde la palabra, con la fuerza del Espíritu. Mira que es muy bonito. Nosotros no comprendíamos esto ni lo sabíamos. Hace 24 años, pues sí, orábamos como siempre, orábamos de unas maneras, de otra, pero no sabíamos que la palabra de Dios tenía tanta fuerza y que tenía tanta sabiduría y que sanaba el corazón y que le quita a uno hasta la timidez que tiene y que le permite ser más libre y que le permite quitarse esos pesos y esas intranquilidades y todo, que si uno entra en esa palabra de Dios con la luz del Espíritu Santo y claro, la Sagrada Eucaristía y todo esto, pero cuando entra en eso, bueno, cambia la vida. Por eso decíamos, es que la oración transforma. Antes vivíamos nosotros mismos, ay, ¿con qué vamos a pagar esto? Y los hijos con qué van a estudiar y esas angustias existenciales y cómo vamos a hacer y qué va a pasar con este mundo tan al revés y qué le irá a pasar a nuestros hijos. Así andábamos. Pero cuando entramos en este camino ya de orar y ponerle, Señor, los hijos nuestros son tus hijos, Señor. Tú verás qué pasa con nuestra economía. Bendice cada cosita, cada peso que llegue, Señor, cada situación. Entonces empezamos como a entregar esto de diferente manera y a caminar con más serenidad. Yo quiero contarte como testimonio que en mi proceso de encontrar en la oración esa fuente de vida, pues tuve que pasar por todo un camino también de entendimiento y de transformación. Pues en mi formación, sí, estaba la oración de pronto en la noche, un Padre Nuestro, antes de dormirme, o también las oraciones en el momento de ir a la Eucaristía, pero no había podido, no conocía, no había tenido la oportunidad de entrar en todo este proceso de orar y sobre todo orar en la palabra de Dios. Y me vi enfrentado cuando ya pues abrí mi corazón y cuando pues entendí toda la riqueza que podía tener y lo que me estaba perdiendo, me vi enfrentado incluso a burlas de mis compañeros de trabajo, de amigos que pues como que se hacían mofa de lo que yo estaba haciendo o verme de pronto orar. Al comienzo me daba hasta como un poco de pena que mis hijos me vieran con una Biblia en la mano, pero después entendí que no, que eso es lo mejor que yo les podía dejar como legado y que acompañarlos y hacer oración con ellos era algo que como papá era o es una misión realmente de todos nosotros. Entonces comencé a entender y a aprender cómo orar y sobre todo cómo hacer vida a la palabra de Dios a través de la oración. Aún en momentos de dificultad, en momentos críticos. Recuerdo este momento en la empresa donde estaba laborando, con situaciones de una presión muy grande, con un jefe que exigía muchísimo y también pues, a través de la presión que él tenía nos exigía a nosotros y se salía de casillas, en fin. Y cuando iba a tener una reunión con él, yo sacaba un momento, así fuera 5 minutos, solo 3 minutos, así fuera que pudiera, hasta en un baño entraba y leía la palabra de Dios, un momento de oración, y cuando llegaba a la reunión, llegaba con paz, llegaba con algo que pues inclusive mi jefe me decía después, yo no entiendo, Humberto, usted cómo en medio de toda esta situación y mantiene como esa serenidad y transmite esa paz. Y pues el secreto estaba en la palabra de Dios. Y allí aprendí también a ver cómo podía yo orar por mis hijos, por mi esposa, a través de los textos de la Escritura. Y a manera de ejercicio, a manera también de que lo veas, te vamos a comentar con un ejemplo. Aquí tenemos un salmo muy bello, que es el Salmo número 1, que en los versos 1 a 3, pues comienza diciendo, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Eso es lo que el Salmo nos dice. Mira lo bello que es este momento, ubicarse
Si tú piensas en un instante cuando el salmista estaba escribiendo esto, todo lo que estaba expresando, todo lo que estaba sintiendo. Ahora, ¿cómo hacemos para que este salmo se vuelva oración, por ejemplo, por uno de tus hijos o por uno de nuestros hijos? ¿Cómo lo haces? Entonces, bueno, lo importante es meter ahí el nombre, ¿no? En lugar de decir feliz el hombre, entonces yo puedo decir feliz Eduardo, que no sigue el consejo de malvados, ni va por camino de pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que Eduardo, Señor, te lo ruego, ponga su amor en la ley de Dios y que medite de día, de noche, cuando esté, Señor, en sus cosas, que él pueda meditar. Fíjate que estoy orando por él, por el hijo con el nombre, lo voy poniendo allí, con el nombre o por el esposo o por la mamá, por quien sea, ¿no? Ese hombre, Eduardo, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Señor, te pido, Padre Santísimo, que recubras mi hijo, Eduardo, para que sea así, como plantado en la orilla del río de tu espíritu y que dé fruto siempre, Señor, y que jamás se marchite su corazón. ¿Sí ve? Entonces uno va parafraseando el salmo, va orando y allí va pidiendo la gracia, pidiendo el fortalecimiento. Ya no vamos a estar angustiadísimos por este hijo, no. La mamá, papá van haciendo lo que tienen que hacer, que es recubrirlo con la palabra de Dios, que es recubrirlo con el Espíritu Santo, que es orar, que es ir a una Eucaristía y ofrecerla por el hijo o por la persona que sea o por toda la familia, ¿no? Entonces tú ya vas soltando como ese camino de angustia y vas diciendo, entrando en esa palabra y poniéndolo. Con este salmo, pues nosotros lo tuvimos, pero puede ser otro, puede ser otra palabra de Dios, del Antiguo, del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, o cualquiera de los 4 evangelios, ¿no? Puedes tomar alguna parte que tú vayas leyendo y como que te dice, esta palabra está muy hermosa, el Espíritu Santo te va suscitando para quién estaba hermosa esta palabra para orar por tal persona, ¿no? En algún momento que uno de mis hijos, nuestros hijos tenían una dificultad, entonces fue una palabra del Apocalipsis que estaba allí y decía que el Señor será el pastor de él y él le secará toda lágrima. Y yo dije, gracias, Dios mío, porque tú dices esto hoy, cuando precisamente nuestros hijos ese hijo está en una dificultad y Señor, tú le secarás las lágrimas. Gracias, Señor, porque tú serás el que estará con él. Él estaba lejos en ese momento. Bueno, entonces Dios es el pastor de él. Y allí nos hincamos en esa palabra y nos afianzamos. Señor, aquí estamos, Padre. Entonces no es algo mágico, ¿no? Es esa palabra que recubre a estos hijos o a estas personas o a tu familia o a tu esposo. Entonces no es tanto que cambie, no, es decir, hablarle al Señor de él. Señor, bendícelo, Padre, sánalo, bueno, según lo que la palabra también vaya haciendo. Entonces fíjate cómo sí se va transformando, se van rompiendo cadenas. Es algo hermoso cómo se va dando desde así recorriendo la vida de cada uno. Y así habrá otras posibilidades en otros textos, en cada texto de la Escritura, cada verso te está dando un mensaje, te está enseñando, te está invitando a transformación, ¿sí? Te puedes apoyar también en pues, sus mensajes que se dan a través de la iglesia, en el Evangelio del día, en reflexiones, pero es muy importante que además de esto, des el espacio para que el Señor te hable a ti, en tu circunstancia, en tu momento. Cuando veas un texto, puedes mirar en ese texto qué acciones se plantean, mirando los verbos, ¿no? Digamos, el Señor se acercó, el Señor miró lo que hizo cada persona y así vas identificando, pues, qué mensaje puede haber para ti. También en cuanto a los personajes que participan en el texto, ¿a cuál de estos personajes me parezco? ¿Qué me está diciendo el Señor a través de tal personaje en este texto de la Escritura? O sea, es tener una actitud de escucha, una actitud de corazón abierto, una actitud de mirar mucho lo que el Señor quiere decirte a ti a través de la oración y especialmente esta oración en la palabra de Dios. Bien, exacto. Y esa palabra de Dios es la que escuchamos en la Eucaristía, los católicos. Las personas de otras denominaciones también la pueden escuchar de otras formas, esa palabra que ilumina la vida.
pero lo importante es que esa lámpara a tus pies, se llama la palabra, vaya allí, ¿cierto? En ese momento, y allí en la Eucaristía, pues figúrate, es la palabra, liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, es decir, pues todo un banquete que también pues es una forma hermosa para hacerlo y para tener nuestra familia puesta en el altar de Dios, ponerla allí en esa presencia. Tu tarea y la tarea nuestra es esa, poner a nuestro esposo, a nuestra esposa en el altar de la presencia de Dios, y lo mismo a los hijos. Esa es la tarea, no es angustiarse uno por qué va a hacer ese hijo o tal, no, es entregarlo en las manos del Señor y uno estar allí como recurriendo. Ahora, hay enemigos de la oración que te pueden sacar de esto. ¿Cierto? Por un lado, mira la cabecita de este hombre, o que puede ser una mujer así, llena de cosas, de todo lo que le han enseñado, de 1000 rollos ahí que hay, ¿no? Entonces hay dispersión. Puede ser una dispersión en 1000 cosas, 1000 temas, y no sabes para dónde, pero no te sientas y no te pones en un momento allí en algún sitio, en cualquier sitio de la casa puede ser, o en un parquecito en donde sea como un momento de silenciamiento. Entonces, esa dispersión, ¿no? También hay distracciones. Entonces, como yo decía, si el televisor está prendido todo el día, ¿a qué horas? O si estás con el celular todo el día, ¿a qué horas? Estás es aquí como guiado por otra persona, pero no entras, ¿no? Entonces, distracciones también. Allí entonces no encuentras cómo hacerlo. Soberbia, ¿no? Esa soberbia entonces es más como que yo no necesito, ¿no? Si esto no es para mí, no creo en esto, que esto funcione, que esto esté bien, ¿no? Como que yo solo puedo, ¿sí? Yo solo puedo. Mira, está comprobado, y lo digo también con experiencia propia, que hay situaciones que se presentan, momentos de la vida, en que por más que tú quieras, con tus fuerzas no puedes hacer nada. Y si no se abre el corazón y el entendimiento y todo a esa acción de Dios, pues no va a pasar nada en tu vida, no vas a poder realmente crecer, no vas a poder sobrepasar, no vas a poder dar esos pasos de victoria que el Señor quiere dar, para los cuales el Señor te creó y quiere que tú vivas y que tú seas feliz y que tú pues realmente seas una persona realizada, ¿sí? Entonces necesita humildad, ¿no? Para poder orar necesita humildad. Señor, aquí estoy, yo realmente necesito una guía mayor, yo necesito, ¿no? Bueno, también puedes... Sí, también decíamos que podemos tener la situación que no oro porque no sé, no conozco. No conozco todo lo que se tiene a través de la oración y el acercamiento a Dios, porque en tu familia, en tu proceso de vida, no estuviste en estos ambientes. Entonces no es que estemos aquí reprendiendo, ni mucho menos, sino también en entender que a veces uno no sabe, o lo único que has podido conocer es a través de pues, oraciones que están escritas, que son muy buenas, es un medio también de acercamiento al Señor, pero no has tenido la oportunidad de conocer todo eso que te estamos hablando, de tener una dimensión pues más plena de comunicarte con Dios, de poder entablar ese diálogo con el Señor a través de la palabra de Dios, de las diferentes formas que tenemos aquí expresado, ¿no? Sí, exacto, o sea, como una oración en el espíritu, que es muy bonita, ¿no? Como dejarnos guiar por el espíritu en todo esto y estar en la liturgia de la palabra, de la Eucaristía, de todo esto, pero ya como que esa oración crezca. Incredulidad, otro enemigo. Yo no creo en esto, ¿no? Y si el Señor no me hace el milagrito, menos, yo dejo ya la oración. No son tiempos. Dios sabrá qué pasa con cada cosa, ¿no? Dice, pidan y se os dará, llamen y encontrarán, ¿cierto? Pero Él va sabiendo qué te conviene a ti en cada momento. Entonces, a veces también hay incredulidad, toca orar también por eso, ¿cierto? Porque no es culpa tampoco, sino que hay creencias ahí metidas que están allí arraigadas. Entonces, toca pedirle al Espíritu Santo que quite todo esto y que haya ese cambio en la persona. Y fuerzas del mal, el mayor enemigo es la fuerza del mal, el maligno, ¿no? Que como que te mete en la cabeza que esto no, que necesitas otra cosa y te pone distracciones y todo, para que no entres en esto y no encuentres este camino de plenitud, este camino de mayor tranquilidad, a pesar de 1000 problemas que tengas. Conozco muchas mujeres, muchos hombres que han entrado en este camino, ¿no? Paso a paso, han entrado, han tomado la decisión, bueno, voy a hacerlo a ver cómo vamos. Y estas personas han encontrado cosas de transformación increíbles, increíbles ya.
no se sulfuran por todo, ya no están tan desesperados, desgastados, mal geniados de todo, sino que han cambiado su percepción, porque van entregando todo eso a Dios así, con todo lo que hay, con las palabras por escrito, como hemos dicho, y logran una mayor estabilidad y se enferman menos y se rejuvenecen más, claro, porque por ahí creo que un fruto de la oración es ese precisamente. Sí, quisiera hablarte un momento de algo que se vuelve también un obstáculo y un enemigo de la oración. Hace un momento te dijimos que Jesús nos enseñó a orar y Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, todo lo que le hemos orado, pues está el momento en el que se dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces aquí viene un punto en el que hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones la oración se vuelve como pedirle a Dios que se haga mi voluntad. Y puedo decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero Señor, que pase esto, ¿sí? Que yo logre tal cosa, ¿sí? Y resulta que Él como Padre bueno es el que conoce lo que te conviene y tiene un plan para ti. Entonces que realmente tú puedas decirle, Señor, mira, se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Yo recuerdo muy especialmente un caso que tuvimos de una persona que llegó a nuestra comunidad porque quería oración, llegó a pedir oración. Y es que, mira, es que estoy presentando este proyecto, era toda una inversión, pues un proyecto grande, una cosa relacionada con algo del gobierno. Y yo quiero pedir que oren para que esto me salga, ¿sí? Porque es que esto va a transformar, voy a darle trabajo a personas, de hecho es maravilloso y quería incluso, se fue también hasta donde unas hermanitas, unas monjitas, para que ojalá pudieran poner ese proyecto allá al pie del Santísimo. Y pues bueno, nosotros decimos, oramos porque se haga la voluntad de Dios. Al tiempo volvió el Señor a decir, mire, gracias a Dios que no me salió ese trabajo, ese proyecto, porque alrededor de eso había como algo que no era correcto, algo que después generó incluso que algunas personas tuvieron que ir a la cárcel por manejos que habían en esa licitación. Entonces fíjate que él quería que eso le saliera, porque es que mire, esto lo necesito y es tan bueno y todo, pero el Señor sabe lo que te conviene. Entonces es como para dejar bien sentado que se vea en esa parte que el Señor es el que se hace la voluntad de Dios y que más bien tu oración sea esa, que yo descubra cuál es tu voluntad, Señor, que yo dé el paso siguiente que tenga que dar en la senda que tú tienes trazada para mí y acepto tu voluntad, Señor. Eso Exacto. es, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué pasa con los que oran? Vamos a ver. Ya sabemos que el que no ora se va secando por dentro, ya la raíz no es fuerte, ya no se producen flores y frutos, porque pues vives es desesperado o desesperada, vives en angustia, vives en depresiones, vives en distracciones, no sabes para dónde ir, no sabes cómo decidir, no sabes cómo pedir la luz. Entonces, bueno, un caos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que oran y que entran en estos caminos? ¿Qué frutos da esa oración? Por un lado, conocimiento de sí mismo, porque cuando yo entro en esa comunicación con Dios, lo que hace es que Dios, que es luz, me ilumina a mí, me va diciendo, ¿no? Me va diciendo quién soy yo, qué valores tengo tan lindos, me saca esos talentos también a relucir, los hace brillar y también me muestra como qué defecto tengo que cambiar. Haz esto, mira en esta parte, ¿no? A través del Espíritu Santo te va dando un crecimiento y te va indicando con mucha ternura qué cositas tienes que cambiar. Integra las dimensiones de la persona, es decir, que esa oración como que une la racionalidad con la emocionalidad, con lo mental, con lo físico y todo se hace como un solo querer, un solo mover en el espíritu que es hermoso. Entonces como que integra toda la vida del ser e integra la vida de familia e integra la vida de los grupos, de las comunidades, de los trabajos, es decir, es integrador, es la oración, el Espíritu Santo ayuda en esa integración. Pues, ¿qué hace la oración? Producir paz. Desde luego que produce paz. Produce una mayor confianza. En momentos en que estás que no sabes qué hacer, produces con mayor confianza en ti mismo, en ti misma, ¿no? Haciéndola así como hemos dicho, que se haga la voluntad del Señor y que te muestre qué tienes que hacer. Y se va creciendo en discernimiento, porque es como una luz que va haciéndote crecer en discernimiento y escuchas, por ahí no es, por acá sí es, ¿cierto? Y como que empiezas a ver con más claridad. También otro fruto de la oración es que te transforma en una nueva persona. Mira, muchas veces estás luchando por superar alguna situación, un vicio, una tendencia, un carácter, una forma de ser, en fin.
Y la oración te va a dar esa posibilidad, primero de tomar conciencia y también de ver formas de que se vaya transformando. Que sea, el día que decíamos hace un momento, produce paz. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene cuando aparentemente hay cosas que son obvias y que pues que como que eso debe ser el camino, pero hay una inquietud por allí que no se siente que se esté dando el paso correcto, y a través de la oración encuentras el camino y encuentras la paz. Fortalece la comunión. Mira, en este punto, cuando hay veces acompañamos a comunidades que están teniendo dificultades, que es que mire, es que hay peleas en la comunidad, hay malos entendidos, en fin, y preguntamos, bueno, ¿y cómo está la oración en la comunidad? Y es casi, es una regla, pues, que es cuando la oración ha bajado, comienzan a haber dificultades. Cuando la oración ha bajado en una pareja, también es más propensa a la dificultad. En una familia, que se desciende en oración. En cambio, cuando se tiene una oración como esposos, cuando se ora como en esa comunión con las personas, se va creciendo en fortaleza, se va creciendo en paciencia, se crece en comprensión hacia las otras personas. Entonces, eso es lo que da como esa comunión, ¿no? Claro, es lindo esto porque la oración dispone para el perdón, porque hay momentos que tú no puedes perdonar, sola o solo no lo puedes, y es que no lo puedes, porque no tiene la fuerza ni nada por dentro, ¿cierto? Pero cuando tú entras en oración y dejas que el Espíritu Santo y que Dios mismo se manifieste con más fuerza, te muestre nuevos proyectos, te muestre realidades que tú no conoces, pues te va como poniendo en te dando esa fuerza para poder perdonar aquello que no has podido perdonar y que no lo podrás perdonar sola o solo. Entonces eso es maravilloso porque en la medida en que vas entrando, puedes como lograr esto que puedes ver y más bien buscar otros caminos de sanación, de restauración, otras formas. A veces en este tema del perdón, que también hemos dado algunas charlas, a veces se perdona en falso, ¿no? Se perdona así nomás, pero no se entra en sanación interior, en ver qué del sistema familiar está en desequilibrio, qué está en desórdenes dentro del sistema familiar, y no se hace como esa mirada dentro de profunda, un mapa familiar para ver qué es lo que pasa en la raíz de todo esto. Así que es importante también como mirar qué pasa en esto y qué frutos y qué cosas tenemos que ir haciendo para que estos frutos de la oración se den. Y rejuvenece en el espíritu, ¿no? Que es muy importante esto, que es lo que digo. Mira, cuando tú empiezas en ese proceso de oración, te rejuveneces. Físicamente te van a decir, oye, pero ¿qué pasó en ti? Si es que te veías aquí así, como mayor de 60 o de 80 o de lo que sea, ¿y qué pasa? Que te veo como radiante, te veo diferente. ¿Qué está pasando en tu vida? Ah, no, ¿el secreto cuál es? Que has aprendido a saber cómo orar en el espíritu, cómo orar de estas maneras y cómo lograr esa mayor serenidad. Y entonces eso se refleja en tu gozo, en tu alegría, a pesar de las dificultades. No estamos diciendo que no tengas dificultades. Claro que sí, todos tenemos dificultades y unas mayores que otras. Pero cuando entras en estos procesos vas a ver más claro, vas a ver más cosas, puertas más abiertas, en fin, y van resolviéndose paso a paso las cosas. Así que estos son los frutos que son muy bonitos, y sobre todo que el que ora va camino a la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que sabe que esta vida temporal no es todo. Ya la vida temporal, los años que tengo, los 20, 30, 50 años, 80, y eso es toda la vida. No, es que yo voy en un camino para estar en esa vida eterna muy junto a Dios, eternamente, permanentemente, la gloria del cielo. Entonces es maravilloso porque estás mirando una meta, ¿no? Viviendo a Jesús hoy plenamente, un cielo aquí en la tierra, a pesar de las dificultades, pero de una manera como gozándose ese camino a la eternidad también. Y pues para cerrar esta exposición sobre el tema de la oración, pues te invitamos a que oremos con este Salmo 20, que nos habla también de qué pasa cuando escucha al Señor. ¿Sí? Digamos que
¿Qué quiere decirte el Señor en este momento? Mira ese camino que se está allí mostrando. ¿Cuál es el camino que tienes que seguir? ¿Qué será lo que Él quiere de ti? ¿Cómo puedes agradarlo a Él? Entonces hagámoslo juntos, vamos leyendo del Salmo contigo también. Dice que el Señor te escuche cuando estés angustiado, que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sión, que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado tus holocaustos, que cumpla con todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebremos así tu victoria y levantaremos banderas. Celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del Dios nuestro. Ponemos, Señor, con todo esto, todo lo que hay en el corazón, en el pensamiento, en la mente, en la emoción, en todo, en la parte espiritual que hay en estas personas que están aquí, en la plataforma, en este momento, y de todas las que van a escuchar esta conferencia, Señor, este compartir de vida. Te pedimos que seas tú, que conoces el corazón de cada una de estas personas, que tú entres, penetres en la profundidad del ser, que a través del Espíritu Santo les hables, Señor, que a través del Espíritu Santo sanes el corazón, que a través del Espíritu Santo les pongas esa luz maravillosa que tú sabes poner en cada momento de la vida. Pido por aquellos que apenas están dando un primer pasito en la parte de la oración, para que ellos no se detengan, para que sigan avanzando, para que sigan creciendo, Señor, para que sigan llenando, dejándose llevar de la mano. Por aquellos que ya han empezado hace días, para que fortalezcan la oración en el Espíritu de Dios, para que sigan siendo guiados también por la iglesia, para que puedan, Señor, avanzar y para que todo esto caiga en toda la familia. A veces con los hijos, algunos no, son reacios a esto, otros no, Señor, pero que seas tú guiando el camino de cada uno y que nosotros asumamos la misión que tú tienes. Tú nos quieres hablar al corazón en este momento de la historia. Quieres hablarnos de una manera nueva, quieres llamarnos a unas nuevas misiones, proyectos, pues que nosotros podamos orar, Señor, y que podamos seguir avanzando, escuchando y dejando que este poder de la oración caiga sobre nosotros. Te damos muchas gracias por este tema que es tan maravilloso y tan fascinante, que podamos seguir, Padre, en este camino, ya que tú nos has indicado, y que podamos así estar en intimidad contigo, desarrollar nuestros dones y talentos y que nos pongas la mirada donde debemos tenerla, no en el problema, sino en las soluciones y sobre todo en ti, Señor, porque cuando tenemos la mirada en ti, todo va siendo mejor. Que María interceda en este camino misionero, en este camino de evangelización, y que todos nosotros nos podamos ir en la paz de Dios. Pues bueno, así con este sentir y con este momento de oración, pues completamos el tema que queríamos plantearte en este proceso, en esta hora, sobre el poder de la oración. Así que damos gracias a Dios porque hemos podido compartir contigo este momento tan especial. Y ahora pues también queremos resolver algunas preguntas, algunas inquietudes, si tienes algo que manifestar, bien sea a través del chat o que puedas en un momento abrir el micrófono y podemos escuchar tu voz. Así es que aquí hay una persona que está pidiendo pues ayuda para orar, para combatir el flagelo del aborto y también qué hacer con las madres que están en estas situaciones de dolor y dificultad. Entonces, sí, oremos para que haya sabiduría, para que se toque los corazones de todas estas personas. Bueno, ¿qué preguntas? Anota las preguntas allí en el chat, por favor. ¿Alguna pregunta que quieras hacer o algún comentario que quieras realizar a través del chat, de la plataforma? Pues estamos aquí para, con mucho gusto, mirar qué podemos contestar o qué podemos compartir. Sí, Eiza Silva, has abierto el micrófono, te escuchamos. Sí, Eiza. Tal vez se le abrió el micrófono. Se le abrió, tal vez sí. Bueno, el que quiera abrir su micrófono para ver qué se lleva de esta charla, qué se lleva, qué siente, qué piensa o qué quiere preguntar o aportar. Mira, aquí hay una pregunta: cuando se siente poca fuerza en la oración, ¿cómo retomar? ¿Sí? Bueno,
Pues cuando hay menos ganas, toca sacarle las ganas, o sea, toca mirar, ¿no? De qué forma puedes hacerlo a través de una alabanza, pon unas alabanzas bonitas que ahí, ¿no? Dices alabanzas allí en virtual y salen, hay un montón de alabanzas, puede ser, si te gusta a través del canto, hazlo a través del canto, puedes también hacerlo leyendo una palabra de Dios y escribiendo una cartica a Jesús, por ejemplo, es maravilloso, porque tú vas a entregarle los sentimientos, mira Señor, no tengo ganas de orar, estoy aquí, recibe esto, aunque sea esto que está de tal manera, recíbelo, Señor. Aquí estoy, te doy gracias porque pude estar este momento, ¿cierto? Mira, a ver, esas formas. También en grupo es importante orar en grupo, no solo individual, sino pertenecer a una comunidad para que a través de la comunidad también puedas orar. Puedes ir a una Eucaristía, ¿no es cierto? Para también ponerte allí, en fin, puedes hacer algunas oraciones, devociones también, en fin, por alguno de los caminos vas entrando, pero lo importante es que digas, no me voy a quedar acá, sigo, avanzo como sea. Bueno, vamos a darle la palabra a Luz Mendoza y se alista Jader Gallego. Buenas noches a todos, qué gusto volver a escucharlos, Roberto y Isabel. Bueno, mi pregunta es, me sucede en ocasiones, pues estoy en este camino de fortalecerme cada día más en la oración. Ya, pues no, de crianza no venía como esa buena práctica, pero pues ya con los años mi madre entró en esa dinámica y bueno, yo vi como que era interesante y años atrás empecé también como a seguir esa muy buena práctica y hoy veo los frutos. Hay algo que me genera y me ha pasado, me genera inquietud. Me ha pasado como por 4 ocasiones, que es que me invade una tristeza. O sea, es un periodo como de 3, 4 días, y evalúo, pero si están bien aquí las cosas, esto, pero es una tristeza y, y ya por esas 3 ocasiones, días después ocurre un evento. No necesariamente de un familiar, pero de personas cercanas que conocí. Entonces, me pasó esta semana, fue la última vez que me pasó, y efectivamente hoy nos confirman la muerte de un familiar por COVID, y ya como que en ese momento digo, o sea, esa tristeza que busco y que me llena, pues en esos momentos, lo único que he hecho cuando me ha pasado es que digo, le pido a Dios que me protege, que proteja a mi familia, pero no sé cómo se actúa en ese momento cuando me vuelva a ocurrir. Sí, sencillamente, digamos, el Señor no utiliza formas como digamos, de adelantadas, de decirte, mira, alístate que ya te voy a mandar esto. No, Él no utiliza esas formas, sencillamente ha coincidido quizá con algunos eventos, ¿no? Pero Él no utiliza, no lo utiliza uno mismo para que uno mismo se sienta tan mal y luego venga algo, no. Sencillamente he coincidido, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es entregar, Señor, estoy sintiendo esta tristeza, entrego esto porque parece que estoy asociando como que cuando viene esa tristeza empiezo a sentir miedo porque voy a mirar por la ventana qué pasa. No. Señor, aquí estoy, tú vas guiando la vida de todo el mundo, Señor, tú eres el Rey, tú el Espíritu Santo es el que guía, no, entonces entrega sencillamente por escrito, ojalá por escrito, Señor, entrego lo que estoy sintiendo hoy, rompes el papelito, al cesto de la basura y aquí estoy lista, Señor, para la misión que tú me encomiendas, ¿no? Entonces, hazlo así y sencillamente el Espíritu va guiando todo ese momento. Gracias, Luz, por tu compartir. Muy bien. Sí. Jader Gallego, por favor, la pregunta. ¿Sí es Jader o...? Sí, Jader. Jader, por favor. Abre tu micrófono, Jader. ¿Está cerrado el micrófono? Abre tu micrófono, por favor. Sí, la pregunta, por favor. Sí, no, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí. No, Dios me los bendiga.
reitero, una bendición lo que ustedes dijeron hoy, lo digo por experiencia. Yo no usaba la herramienta que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, cada momento, los 7 dones. Dios me los bendiga a los dos, hermosa pareja. Yo vuelvo y reitero, yo me siento orgulloso porque se convirtieron en todo lo que estoy con ustedes, en mis profesores, y me ha servido mucho para adelantar en mis clases de teología. He aprendido mucho de ustedes. Y hoy, hoy fueron unos catedráticos que gracias a Dios pues, los iluminó a través del Espíritu Santo, al menos para Jader, porque es verdaderamente todo en la vida, en esta casa común que Dios nos ha dado, si no usamos lo que Dios nos dijo, no más el domingo, en el día del Pentecostés, cuando le dio el Espíritu Santo a todos, nos lo dio a todos. Y es eso, usarlo. Hermosos dos salmos, yo los había leído, pero no tenía un sentido. O sea, lo leía porque me parecían bonitos, pero mire, hoy ustedes han traído una maravilla a mi vida para compartir con mis compañeros, donde tenga el momento de aprender a orar. Mira qué tan hermoso. Quería compartir esa experiencia. Mis profesores, yo ya los considero mis profesores. Dios me los bendiga. Muchas Muchas gracias. Y gracias. gracias por tu sencillez y tu humildad, porque tú estudias tu teología, todo esto, pero sin embargo quieres seguirte formando, quieres tomar de estas experiencias. Que el Señor te siga bendiciendo. Muchas gracias. Sí. Bueno. Aquí hay un par de comentarios. Se dice que por qué el libro de la Santa Biblia se puede empezar a leer cuando nunca lo ha hecho, ¿sí? Pues bueno, qué buena pregunta, porque ocurre con frecuencia que hay personas que no han tenido la oportunidad de iniciar una lectura de la palabra de Dios. Recomendación, digamos, en general, es mejor empezar por el Nuevo Testamento, empezar por un libro del Nuevo Testamento, y puedes tomar Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que es un libro en el que se narra todo lo que vivieron los discípulos después de la muerte de Jesús, cómo se formaron las primeras comunidades, en fin, y aparece pues todo lo que Pablo enseña a través de sus cartas. Entonces, ese es en general el libro de Hechos de los Apóstoles. También puedes tomar uno de los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, y comenzar a leer paso a paso, no como leyendo un libro que uno lo lee todo de una vez, sino que vas leyéndolo por párrafos cortos, como está indicado ahí en la Biblia, de título a título, y vas como mirando a ver qué te dice el Señor a través de esto que estás allí en este momento leyendo, ¿no? Cada párrafo que leas, lo lees varias veces. Lo lees varias veces, digamos, como primero pidiendo Espíritu Santo, diciendo, bueno, Señor, háblame a través de este texto, dispongo mi corazón, y lo lees varias veces para luego ver a ver qué entiendes, digamos, qué puedes encontrar allí en este texto, y especialmente qué te está diciendo Dios a través de ese texto y cómo lo puedes aplicar a tu vida. ¿Sí? Exacto. Puedes también ir combinando con algún salmo. Fíjate este salmo tan lindo u otro, ¿no? Ahí hay 150 salmos. Puedes mirar como qué salmo quieres ese día y mirándolos también puedes ir combinando con uno de los salmos que también es muy, muy bonito, ¿no? Esa parte. Quería decir una cosita, una precisión que me parece hacerla, es que hay personas que entran en toda esta parte de la espiritualidad y de la oración y se vuelven personas inalcanzables por allá en otro extraterrestres o se vuelven personas que creen tener la verdad y la revelación y son profetas y son iluminados o iluminadas. Tener mucho cuidado porque eso no es así. La revelación está hecha, la palabra de Dios toda ya fue revelada, entonces todo tiene que ir alineado con la escritura y tiene que ir alineado con el magisterio de la iglesia, con lo que dice el Papa, con todas las exhortaciones y los libros, el magisterio, todo lo que sale, ¿no es cierto? Entonces debe ser eso, tener ese cuidado, porque hay personas que como que se van dejando llevar por alguien, por algo. Me ha pasado escuchar personas que quieren decir algo para su líder y entonces dicen que Dios les iluminó y que el líder es tal cosa y que es todo lo negativo. No, Dios no habla así, ¿no? Dios habla a través de la escritura. Entonces, tener ese cuidadito para que no vayan guiados por el maligno en eso, sino para que vayan guiados por el Señor. Les dice aquí, para charlas o cursos prematrimoniales, definitivamente con qué cita bíblica se acerca a las parejas.
Bueno, muchas citas bíblicas son propias para una pareja o para una persona, ¿sí? Pero lo que más acerca a las parejas es que puedan entrar en esa dinámica de orar en la palabra de Dios, de que puedan ser como esposos individualmente también, que puedan tener esa posibilidad de hacer oración en la palabra de Dios, porque pues hay muchos textos, empezando desde lo que dice en el Génesis, que por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser uno solo. Y así de ahí se van desarrollando y vas a encontrar muchos más textos en Cantar de los Cantares, en el Eclesiastés, en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos que son, pues acercan la palabra de Dios, acerca al Señor y acerca a las personas, ¿no? Que no vaya a faltar texto, que no vayan a faltar en esos cursos prematrimoniales textos referentes al Espíritu Santo, porque en los cursos, en varios cursos que conozco, en el que yo hice, por ejemplo, o hicimos, pues no le hablan a uno del Espíritu Santo, de cómo le ayuda en lo de manejo de conflictos, de cómo es el Espíritu Santo, así que también le recomendamos eso, que incluyan. ¿Quién es el Espíritu Santo en la pareja? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos unifica? ¿Cómo nos sana el corazón? Todo esto es importante. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta, sí. Sí, bueno, Patricia Díaz ha levantado la mano. Mientras tanto, te escuchamos. Y también a William Linares, ahora le damos la palabra. Hola, buenas noches. Sí, Patricia. Pareja hermosa, muchas gracias por todo lo que nos enseñan. Mira, yo tengo siempre, mi oración va dirigida a Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿está bien? Yo siempre todo le pido a Jesús y nunca me dirijo al Padre Dios. Entonces, estoy bien, estoy mal, y no sé por qué me da vergüenza preguntárselo a mi comunidad, sino que me dio la confianza en ustedes. Perfecto. Pero sí, eso siempre y lo otro que siempre le estoy pidiendo a Jesús, porque siempre estoy sola en todo. Mi esposo es buena persona, pero no se entusiasma, no se enamora de Jesús. Bueno, entonces la primera pregunta pues es esa, ¿no? Pues mira, hablarle a Jesús, hablarle al Padre o al Espíritu Santo es lo mismo, ¿no? O sea, son tres personas en una, pero igual dice la palabra que vamos al Padre a través de Jesús, ¿cierto? Que el único mediador es Jesús, entonces vamos a través de Jesús al Padre. Pero depende de la experiencia también. Mucho tiempo yo estuve lo mismo, dirigida solo a Jesús, ¿no? Solo hasta que escuché una linda predicación de lo que es el Padre Dios, esa misericordia de haber mandado al Hijo y toda esa belleza de lo que significa el Padre, que es como el universo, es un amor tan lindo, pues entonces como que empecé a ver al Padre. Entonces puedes tú empezar tranquilamente hablando también al Padre, ¿no es cierto? Al Hijo o al Espíritu Santo. Pero pues todo dice la palabra que vamos todos a través de Jesús. O sea, Jesús es el mediador, es el sacerdote único que va hacia Jesús y nos lleva a Él, ¿no es cierto? Entonces, pero igual, la Trinidad son las tres personas que son una y a la vez tres, ¿no? El Padre y el Hijo, el Padre es el Creador, el Hijo el Redentor, el que nos salvó, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo y es el que nos inspira ese amor. Entonces son una sola persona, es un misterio, pero que es bello también decirle Padre Dios, Padre Santo, Padre amado, ¿no es cierto? O también Jesús, Espíritu Santo. Entonces no estás mal para nada, pero si quieres también tener la experiencia, escríbele una cartica al Padre. Padre, nunca te he dicho, te he hablado, pero quiero hablarte a través de Jesús, pero quiero darte gracias porque nos mandaste a Jesús. En fin, ¿no? Entabla una relación también así sencilla, amorosa como lo tienes, como está. Entonces eso es perfectamente pues como tú puedes hacer tu oración. Bueno, vamos a darle la palabra a William Linares y finalmente a Jessica. O sea, entonces vamos a tener estas dos intervenciones y con esto cerramos
nuestro compartir. Buenas noches, señora Isabelita. Humberto, ¿cómo han estado? ¿Aló? Sí, señor, sí, William. Muchas gracias por ese tema tan maravilloso. Mi pregunta es la siguiente. Cuando la oración se torna rutinaria, ¿qué debo hacer? O sea, siempre pidiendo uno lo mismo, digamos, la salud de la familia, la economía. Entonces, hay veces se torna rutinaria, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer para cambiar esa oración? Bueno, William, qué bueno que hagas esta pregunta porque pues yo creo que a muchos nos puede pasar, ¿sí? Hablamos hace un momento de cómo se va creciendo en este proceso de oración y puede llegar un momento en que ya no pidas, ¿sí? Ya no vas a pedir en este momento, o por lo menos en estas próximas oraciones que vas a hacer, no le pidas al Señor y más bien dale gracias. Entonces tú le das gracias por la obra que está haciendo en ti, gracias hasta por lo que puedes ver, porque te puedes levantar, porque puedes sentir el agua que cae en la ducha y que sientes que está fría o que está caliente, porque puedes abrazar a tus seres queridos. Entonces entras en una acción de gracias que te da otra dimensión en la oración, ¿sí? Qué bien, eso está muy lindo. Yo empecé a eso, abrí, porque supe de un invidente que le dijeron que diera gracias en un curso que hizo él, era un invidente, y él se puso a escribir en su lenguaje propio de ellos, y escribió un montón de cuadernos llenos de gracias porque dijo, empecé y no podía parar del montón de gracias que es. Y yo empecé a hacer lo mismo en mi iPad y escribo y escribo y escribo y escribo acción de gracias. Son muchas las gracias que Dios hace diariamente. Entonces ya entra uno en otra dimensión. También puedes hacer salmos, es decir, puedes construir salmos. También puedes, sobre todo la palabra, cuando tú entres más en la palabra, puedes empezar a estudiar esa palabra y ahí la oración va saliendo solita, hermosa. Entonces puedes hacer, y como dice Humberto, ya a veces uno no pide tanto porque ya el Señor lo sabe, sino más bien alaba y bendice y adora al Señor. Entonces, muy bien, gracias por la pregunta. Me devuelvo un poquito a la respuesta de la segunda pregunta de Patricia, que ahora nos decía, ¿qué hacer cuando el esposo no ora? Nada, mujer, nada. Solamente pedirle al Señor orar, a nombre de Él oras tú. Pero a veces no podemos hacer sino presentárselo al Señor, ¿oíste? Presenta al Señor, bendice a mi esposo. Señor, sánale su corazón. Señor, llénalo de esa gracia. Dale el deseo, Señor, para que Él algún día te alabe, te bendiga. Quizás no ha tenido la oportunidad o alguna cosa lo tiene ahí trancadito y no lo hace, ¿no? Entonces quiero decir que más bien, digamos, no sufras por eso, porque Dios sabe, quizá el esposo, aunque no esté orando así como nosotros, quizá él ora de otras maneras y tiene una espiritualidad también que el Señor le escucha seguramente, tiene bondad en su corazón. Entonces, como que soltarlo en las manos del Señor y más bien recubrirlo, y bueno, esperar algún día de pronto se pueden dar estos procesos así como nos pasó a nosotros también, que no nacimos así como estamos, sino que fuimos dando pasitos a pasitos hasta que el Señor nos fue como ayudando y logramos comunicarnos. Entonces, y oraremos también por tu esposo, ¿viste? Porque para eso estamos, para orar por tu esposo, para que en algún momento el Señor le abra esa fuente de oración. Alguien nos decía, no le hables tanto a tu esposo de Dios, sino háblale a Dios de tu esposo. Y que tu esposo vea a Dios también a través tuyo. Eso es, o sea, que tú eres como el rostro de Jesús para él, ¿no? Bien, vamos a finalizar con Jessica Montaño, que ha levantado la mano. ¿Te escuchamos, Jessica? Adelante, Jessica. Bueno, tal vez se le había activado. Pues, yo creo que sí. Más adelante. Buenas. Así es. Bueno, ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, Jessica, por favor, tu pregunta o tu comentario. Mi pregunta es ¿qué hacer en el momento que estoy haciendo el rosario
o en la Eucaristía, donde se presentan distracciones de la mente. Es decir, por ejemplo, empezó la primera palabra y de repente me vino un pensamiento o me vino, pensamiento puede ser negativo o positivo, pero ya perdí el hilo de lo que estaban haciendo en la lectura. Sí, no sé si me hice entender. Sí, 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 claro. Sí, son distracciones que vienen, ¿no? No pelees con tus pensamientos, sino presénteselos también al Señor. Mira, Señor, estoy pensando en esto, ¿comprende? O sea, mete allí ese pensamiento en el diálogo con el Señor. No trates de sacarlo a un lado, sino, Señor, se me vino este pensamiento. Aquí te lo entrego, Padre. Entrégalo, ¿no? Entrégalo, te lo entrego, Señor. Tal cosa. Y vuelves y tomas y le pides, Espíritu Santo, ayúdame en esto, ayúdame en esta concentración. Espíritu Santo, ayúdame a escuchar bien la palabra de hoy. Espíritu Santo, ayúdame en tal, ¿no? Mira, pídele y habla con el Espíritu Santo, que Él es perfectamente el abogado nuestro y el que nos ayuda a recordar muchas cosas. Entonces, hazlo así para que no pelees con tus pensamientos, sino tráelo rápido, entrégalos y sigues conectada con lo que vas. Y así te va a hacer mejor. Muy bien. Bueno, muy bien, pues muchas... Perdóname, es que iba a decir que más adelante, algún día explicaremos algo muy lindo para ir creciendo en la oración, que es la parte de la lección divina, es decir, qué pasos específicos ir haciendo. Hoy se dieron algunos también, pero más adelante. Por ahora, con esto puedes tú seguir y avanzar y convertirte en un roble victorioso, en una persona que intercede antes por otros y en alguien que va tomando cada vez más fuerza y va a tener cada vez más discernimiento, y que no vas a estar tanto tiempo lamentándote o tanto tiempo desgastándote o tanto tiempo enfermándote. No, sino que escucha lo que Dios quiere decirte en este momento y sigue batallando y sigue avanzando mientras las cosas se van organizando, pero Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Te he preguntado, ¿cuántos libros de la Biblia has leído? Y hay gente que no ha leído casi por ahí 2, 3. No, hay muchas cosas, mucha enseñanza que podemos tener, escuchar, hacer un curso bíblico en el Instituto de Biblia.com. Ahí hay montones de cursos bíblicos también. Bueno, trabajar en toda esta parte. Pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por haber participado en esta hora de Familias Victoriosas que estamos realizando los jueves. Damos por finalizado este compartir sobre el poder de la oración y te esperamos en nuestra próxima sesión, en el próximo jueves, para que estés con nosotros y podamos seguir creciendo en todo este camino de vida, de familia y de pareja. Hasta pronto. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.